Adidas ha dado la sorpresa a mitad de temporada con esta CrossFit Carbon, al igual que su portador Maxi Arce, colándose en los cuartos de final de un P1 de Premier Padel. Así que hoy os vamos a contar a esta CrossFit Carbon, la vamos a poner en pista y el resto es historia. Vamos con la Adidas CrossFit Carbon, la pala de Maxi Arce, una pala y un jugador que para muchos puede sonar hasta desconocido. Hasta hace unas semanas era simplemente jugador de A1 Padel, pero desde este Málaga P1 y de esa gran alianza con Stupa, gracias a la lesión de LeBron, pues lo vimos llegar hasta los cuartos de final. Hemos visto su nombre en el ranking escalar altas posiciones y también vamos a empezar a ver más la pala del jugador argentino. Contamos con, primero de todo, antes de darle los golpecitos, una forma de diamante bastante marcada, un carbono 6K en la superficie y una goma de soft density. Así que lo que tenemos es un tacto bastante medio y una pala que ya veremos en pista cómo se comporta, pero que sin duda nos va a sorprender. Pasando al rugoso, tenemos un rugoso que es el Spin Blade Icar, que tenemos acostumbrados a ver en las CrossFit en cuanto al estilo de rugoso, pero en cuanto a lo marcado que está, podemos ver que en la CrossFit de Maxi Arce suena el rugoso, pero no es tan marcado como en la CrossFit normal, que la tengo aquí. Hay una clara diferencia. Lo que tenemos acostumbrado en la CrossFit normal es que el rugoso salga del molde de la pala. En este caso puede que haya sido sobreimprimado por encima y por eso tiene algo menos de densidad, de rugosidad, de resalte, pero que igualmente también nos va a ayudar a dar efecto a las bolas. ¿Qué nos va a ayudar también a dar un efecto a las bolas? Pues la tecnología 11-13 de Adidas. ¿En qué consiste? Como bien su nombre indica, 11 agujeros del medio son algo más pequeños y 13 de alrededor algo más grandes, también para agrandar ese punto dulce y conseguir dar efecto a las bolas con diferentes tamaños de los agujeros. También podemos ver para eso que tenemos Smart Holes Curve, que son un poquito más curvos en la parte de arriba y en la parte de abajo y más centrados en la parte del medio. Bajando al corazón, que tenemos también una parte muy característica de todas las CrossFit, que es al final el Dynamic Airflow, estas perforaciones de aire que al final le quitan peso al corazón, añaden movilidad y le añaden también balance a la pala, en la parte de arriba. El balance y el punto C también están situados en la parte superior de la pala. Y para terminar tenemos el Extra Power Grip que Adidas acostumbra a poner en estas palas del año 2025. Tenemos ese centímetro y poco de la pala para añadir un poco más de efecto palanca cuando busquemos esa velocidad, sobre todo por las bolas aéreas. Así que bueno, tendréis esta Adidas CrossFit Carbon de Maxi Arce disponible en un peso de 360 a 375 gramos y yo ya no tengo nada más que contar de esta pala porque ya os lo he contado todo, así que vamos a que Sergi nos cuente todo de cómo se siente en pista. Sí, me parece que eso sí. O sea, despide bastante ella. A pesar de ser blandita. Ay, perdona. A pesar de ser blandita, lo que noto es eso, ¿no? Que es reactiva, por lo menos ahí. Toma. Uf. Toma. Es verdad que el punto dulce es amplio, pero fuera del punto dulce, que es tocando punta o bordes laterales, incontrolable. Pero bueno, si impactas donde tienes que impactar o cerca de donde tienes que impactar, porque como digo es bastante amplio, no debería ir mal. Es que noto eso, que es blandita pero que aún así despide, no absorbe muchísimo y la bola sale. ¡Ey! ¡Ay, qué buena! Bien esquivado. Bueno, a ver, sensaciones en defensa. Muy manejable, o sea, me parece que lo mejor que tiene en defensa es eso, es la manejabilidad a pesar de la forma, digamos un poco cabezona.
Yo lo que noto es eso, que es muy fácil manejarla y sobre todo el tema de la dureza, que me parece también relevante. Me parece blandita en lo que es la manejabilidad de bola y tal, pero sí que es cierto que en el primer impacto que tiro se me hace como que está siendo bastante reactiva la pala, es decir, no es una pala blanda que absorba y no despida, no, al contrario, es blandita, pero lo que sí que noto es eso, que por lo menos es reactiva. Entonces, en cuanto toco un poquito, a pesar de que sea blanda, sí que es verdad que la pala me ayuda bastante. Vamos a ver en ataque, ahí se va a comprobar bastante lo de la dureza, pero por lo menos en fondo de pista lo que sí que he tenido con ella es control y manejabilidad. Entonces, por ese lado ahí, aprobada. Vale. Perdón. No, que va acá. Eso no. ¡Ay! Bueno, conclusión de la pala en ataque. Me parece que es cierto que quizá la dureza de la pala no tan dura, con bola rápida sí que es verdad que pues, me entra un poco en la pala en vez de poder entrarle yo y me rebota demasiado. Pero sí que es cierto que en golpes aéreos lo que me da es muchísimo control. Al no ser tan dura puedo moldear bastante bien la bola, una bola que viene sin peso, y ahí sí que me está ayudando. Es cierto que en el remate por 3 me ayudaba muchísimo a ser blandita y encima con el rugoso, que aunque bueno no es muy notable, pero está presente, me ayudaba muchísimo a hacer el gesto y sacándola fácil, sobre todo generando bastante efecto con el kick. En el remate plano, al ser tan blanda, es verdad que aquí no he conseguido encontrar la reactividad que estaba encontrando en defensa y sí que me absorbía un poco. En general me parece una pala muy chula a nivel de manejabilidad, tanto el control como lo que es la movilidad en sí de la pala, y para mí ha faltado un puntito de reactividad que la hubiera convertido pues, en una pala, pues para mí hubiera sido quizá un 9, un 8,5, 9, pero bueno, al jugador que le gusta pues bueno, una pala no tan dura, pues su juego puede pasar por aquí. Una pala formato híbrido tampoco me parece mega cabezona. Y bueno, sobre todo destacar eso, la manejabilidad de la pala y cómo se comporta en fondo de pista, me parece chulo. Luego en golpes en ataque, pues eso, el control que puedes tener sobre ella y el remate por 3, pues que ayuda bastante. Lo único que le pediría quizá a la pala para años próximos sería eso, ¿no? Quizá un puntito más de dureza. Y hasta aquí la Adidas CrossFit Carbon de Maxi Arce. Espero que os haya encantado esta review. Tenéis por aquí el botón del canal de Zona de Pádel para suscribiros y no perderos ninguna novedad en el mundo del pádel, y por aquí otra pedazo de review que seguro que no os podéis perder. Y nada, yo me despido ya porque este vídeo se termina aquí.